Hay una historia que podemos estar hablando de eso todo el podcast, Ujú. porque para mí eso es súper mega interesante, de cómo es la aventura de salir de México hasta llegar hasta los Estados Unidos. Bueno, So, ujú. toda esa aventura desde que tú sales o cómo tienes los planes de salir de México, la puedes contar con todos los detalles que tú quieras, que yo estoy listo aquí para escucharla completa. Bueno, pues cuando... Bienvenido a Neiel Rivera TV. Bienvenidos mi gente a otro episodio de Neiel Rivera TV. Estamos acá desde los estudios de nosotros y hay un pastor acá con nosotros que hemos escuchado mucho de él y hoy por fin lo pudimos traer al estudio y vamos a hablar con él. Va a ser un testimonio y una historia que yo sé que no se escuchan todos los días, pero yo sé que va a ser súper y mega edificante. Y antes de todo, quiero darle las gracias a nuestra marca de lodo. Si no tienes todavía tu camisa, tu pantalón, tu gorra, está bien atrás porque ellos están haciendo unas cosas muy duras. Te vamos a dejar el link aquí debajo para que vayas y, ¿verdad? Y le compres cosas si te gustan y todo eso. Y si no tienes una casa o una iglesia donde congregarte, estamos acá en Dorado, Puerto Rico, en la Iglesia Poder de Dios, martes, viernes y domingo. Le puedes llegar, nos escribes al DM que vamos a estar, ¿verdad? Ahí pues, dispuestos para ayudarte ¿verdad? Que puedas llegar junto a nosotros y tener una comunidad allí una comunidad de fe donde puedan abrazarte y bueno, todo ese revuelo. Sin más preámbulos, está con nosotros el pastor José Almanza. Ay, Pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? muy bien, gracias por esta invitación que Gracias se a me ha ti. hecho y bien contento de estar aquí. Yo creo que cabe la salvedad de decir que eres mexicano. Sí, Yo cuando empecé el podcast siempre era como que, ya quisiera entrevistar personas de otras nacionalidades, porque escuchar puertorriqueños hablar es como que, más de lo mismo. sí, Pero, yo sí, yo soy nacido y criado en México ok. hasta los 16 años aproximadamente que salí rumbo a Estados Unidos. Ajá, pero vamos ahorita para esa. Ujú. ¿Cómo es una crianza en México? O sea, ¿cómo la cultura? Llévame allá, cuando tú tenías Mm. 4 o 5 años. Bueno, la niñez mía fue una niñez muy de muchas carencias Ok. eh, referente a lo económico. Ujú. En aquellos años, wow, era bien difícil poder uno, bueno, especialmente nosotros somos Ok. ocho vivos, cinco caballeros o hombres Ajá. y tres mujeres, y los 13 sobrevivimos hasta el día de hoy. Wow. Entonces murieron cinco, conocí cuatro y la primera no la conocí, que era una hermanita, se llamaba María Isabel, pero después ya conocí los otros que mi mamá perdió. Y como le digo, en aquel tiempo era bien difícil uno pues tener lo básico de la comida. Las casas eran como así, Eran no, unas casas en aquel tiempo de muchas carencias. Era de un ok, barro prieto o negro, ajá, pegadas como con unos bloques. mm, Y los techos eran como de una teja que le llaman de barro. El que podía, el que no podía, pues era de paja el ajá, techo. O había personas que tenían tenían casas más o menos como de bloques o ladrillos, como nosotros decimos tabiques, ok. con cemento. Ya en ese tiempo algunas personas podían tener eso. O sea, yo de México lo que conozco es Cancún O los y sitios esa, turísticos. ajá. Pero ¿en qué área más o menos de México era eso ubicado? Sí, yo soy del centro de México. Ok. Yo vivo casi 2 días de Cancún. O sea, bien en Wow, el dos centro de días. México. El lugar que se llama el estado de Guanajuato. Ok. Está en medio. Yo estoy a 4 horas de Ciudad de México y a 4 horas de Guadalajara, que son Wow. los sitios más conocidos, porque en Guadalajara hay mucha gente de Puerto Rico que van a estudiar
a las universidades y son doctores. Entonces, Puerto Rico y a Guadalajara tienen como una conexión de que ustedes van allá y Ok. los otros vienen aquí. Ok, como Sí. a mí me está bien curioso porque hace un par de días estábamos hablando de eso y por lo menos los que se crían aquí en Puerto Rico o si eres cristiano o no, independientemente o conoces el catolicismo o conoces el cristianismo, pero allá tú me estabas hablando que hay otra cultura en cuestión de religiones. Sí, no, allá la mayoría, digo, de donde yo nací, yo nunca en mi vida escuché el evangelio. Wow. Allá eso del evangelio, eso no se conocía, o no, digo, hasta ahora. Ajá. Ahora hay algunas personas que han vivido en la Unión Americana, que yo los conozco y han ido allá. Entonces, pues algunos conocieron al Señor o van a la iglesia, visitan la iglesia, tienen un conocimiento más o menos. Pero en aquellos años, hablar tú la palabra evangelio era buscarte un problema bien serio. De verdad. Sí, a unas amistades que yo conocí, una vez ellos eran evangélicos en un pueblo lejano un poquito de donde soy y los trataron de quemar vivos, Wow. simplemente por el hecho de ser protestantes. Sí, por declarar su fe en voz alta Sí. a la gente. Era un peligro en aquellos años. Eso, y que, como que cuál era la que predominaba en ese tiempo. La religión tradicionalista, o sea, el catolicismo. Ok, ok. Sí, nosotros decimos la religión tradicionalista porque la mayoría practican esa religión. Claro. Mi madre, mis hermanos, mi papá, pues eso es lo que me enseñaron a mí. O sea, yo era bien tradicionalista de los pies hasta la mollera. Ya. Sí, Tú llegaste a escuchar como de la Santa Muerte y esas cosas. sí, Yo lo sé por la serie, ¿ves? En la serie de los que son de acá de Puerto Rico, he visto muchas series de narco y todo eso, y eso es como que lo más que allá se se... adora eso. Es Ajá, como hay personas que creen en eso, es una fe ciega ajá. o sea, lamentablemente en esa estatua que pues no hace nada. Y lo que es la Santa Muerte, es lo que es la Virgen de Guadalupe, eso es lo que más se adora y predominan allá. Ahí. Se habla del Señor, pero casi siempre al Señor lo tienen al Dios Padre lo tienen a Mm, un lado. No es que no lo hablen, pero la mayoría de la gente dice, pues soy bien devoto de Guadalupe o de claro. la Santa Muerte. Y había un señor que le decían Valverde, que era ¿verdad? Un señor de Lampa o de la mafia. Ok. Le dicen el Santo Valverde. Y pues Mm, toda la gente ¿verdad? le Lo adoraban. adoran. Dependiendo del grupo de personas a quien el grupo pertenezca, pues tienen su adoración. Ok. Cuando ya tú vas creciendo y todo eso, como que, ¿qué es lo que te impulsa a salir de México? Más que nada la necesidad. Yo quería, como en aquellos años éramos muy pobres, no teníamos las facilidades que hoy en día hay allí. Fíjate, cuando yo me criaba en aquellos años no había ni luz eléctrica, Wow. no había, ¿cómo se llama? Drenajes, Ajá, ajá. no había nada de eso. Sí, era letrinas Ajá, allá los pozos le y... decimos excusados. Sí, entonces me recuerdo que en aquellos años lo que había eran dos salones de escuela nada más, o sea, dos cuartos. Y Wow. había muchos niños, yo todos los días me salía. No me interesaba porque ¿verdad? El profesor que en aquellos años trataba de enseñar a la niñez, Ujú. siempre venía con la misma historia que era la gallina de los huevos de oro, decía. De verdad. Eso era lo que siempre anunciaban ahí. En Entonces serio. todos los días el mismo cuento, el mismo cuento. Y no sé si ustedes, eso es una historia que leen en los libros. Se llama el grano de habichuela o el frijol de la mata gigante. Ajá. Ajá, He pues visto eso en los muñequitos. sí, eso era lo que siempre nos enseñaban. Ok. Entonces yo ya estaba bastante, como enzorrado o Ujú. molesto con lo mismo. Entonces siempre me salía de la escuela. Y hoy en día, ¿verdad? Tengo que decirlo, nadie sabe, pero mi mamá nunca aprendió a leer. Wow. Mi papá fue
al ejército allá en aquellos años y mi papá aprendió a leer, como diríamos, a la fuerza en el ejército. Entonces mi madre nunca fue a la escuela, ella nunca aprendió a leer, pero algo que mi madre me enseñó valores y fue que ella se preocupó mucho en que yo aprendiera que fuera a escribir mi nombre. Y como mi mamá no sabía leer, yo me salía de la escuela y cuando yo llegaba de donde yo andaba jugando con los muchachos, Ajá, sanamente, claro, ajá. nos tirábamos al agua y en aquellos había como muchas zanjas de agua o arroyos que le llaman, Ajá. y nos tirábamos ahí y llegaba todo, porque hay un barro allá, como no nos bañábamos bien, se quedaba pegado en la piel y la piel tendría así como a cuartearse, Ajá, pero ajá. para que mi mamá no me dijera nada, yo agarraba una página y le ponía una I en una página completa de pura sí, de E, de un número 2 o número 3 y le decía, mire, esto fue lo que me dieron en la Ay, escuela. ay. Claro, recuérdate, no conozco a Dios, no sé nada de Ajá, Dios, ajá. pues le echaba mentiras a mi madre. Y Sí, eso es lo como que que yo estabas hacía. aprendiendo mucho en la escuela, pero en realidad no Exactamente. estabas jugando con Entonces la... cuando mi mamá veía eso, pues ella creía que Claro. hasta que un día se dio de cuenta y fue a investigar y el profesor le dice, no, el muchacho siempre agarra y Wow. se va. Y ahí fue la pela. Sí, y otra cosa, mi mamá siempre me daba muy duro. Usaba el palo de la escoba, Ajá. me lo rompía en la espalda, De... pero pues ahí también uno empieza como a rebelarse. Ajá. Yo empecé a sentir como un odio, un coraje con la vida por la necesidad, la miseria donde uno Mm, vivía, pero que a la misma vez me impulsó. Yo desde bien muchachito aprendí a trabajar. claro. Madrugaba, cortaba madera o leña, como ustedes le llaman, Ajá. hacía montones de madera y la vendía y de ahí sacaba siempre fue honradamente, o me levantaba muy temprano a trabajar, a espigar, diríamos el maíz, o allá le llaman uno el garbanzo, Ajá. o que ustedes dicen la habichuela, el frijol. Ajá. En esas cosas, pues, eh, Sí, siempre trabajando sí, y buscándose el peso sí, para seguir buscándome el adelante. peso para poder, sobre todo, vestirme de ropa o comprar algunos, porque hoy en día es la moda, hoy en día los Con los maones así pantalones rotos. rotos Eso mismo dice te papi valen también. 70, $80 allá, Ajá. especialmente son los Levi's. En ese tiempo, cuando había un mahón, usted dice mahón, yo digo pantalón, Ajá. un mahón roto, muchacho, yo no me lo quería poner y mi mamá siempre decía, ¿te lo pones o...? Porque era lo mismo siempre. Ajá. Y yo le decía, no, yo no quiero ese mahón o ese pantalón. Decía, bueno, eh, por ahora te lo vas a poner hasta que tú llegues a una edad donde tú hagas ¿verdad? Tu dinero y entonces Ujú. ahí tú puedes vestirte a la manera que tú Sí, quieras. exacto. Pero pues en aquellos años. Y otra cosa, hoy en día, yo fui a México a buscar hay como unas sandalias Ajá. que las personas de México, los indígenas, usábamos. Yo los usaba en aquellos años o se Wow. usan, pero cuando mi papá me los compraba, olvídate, yo era un coraje porque eso era lo más humilde que se podía comprar y de Ah, acuerdo al wow. presupuesto. Hoy en día es una joya tenerlos. Sí, 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 te vuelve a remontar a Sí, ese tiempo. entonces yo fui y busqué unas allá a México y yo dije, wow, antes yo peleaba o me discutía con mis padres porque me Ajá. compraban eso y ahora, Y ahora la, tienes una. ajá, yo las traje Ajá. para acá y la Pero ¿cómo gente, son? ¿Como sí, me dijeron, metereo oh, así mira, o...? ¿dónde conseguiste eso? Porque es algo artesanal que Ah, las ok. personas usan allá. Y donde yo soy, hay mucha gente que eh, trabajan la piel de los animales, Ok. que hacen botas, correas, bueno, muchas carteras de mujer. Muy famoso ahí, especialmente en una ciudad que se llama León, Guanajuato, Ajá. que de ahí es donde hacen mucho el calzado y Wow. las Sí, con botas de los trabajo. mismos animales y todo eso. Sí, Nosotros cuando yo fui de viaje misionero a Cuba ajá, y ahí usan mucho, pero el cuero. O sí, sea, que hacen carteras, ajá, chancletas, bultos, eso, sí, ahí lo usan mucho de eso. sí, pues allí eso es especialidad en eso. Hay una historia que esa podemos estar hablando de eso todo el podcast, Ujú. porque para mí eso es súper mega interesante, de cómo es la aventura de salir de México
hasta llegar hasta los Estados Unidos. Bueno, So, toda esa aventura desde que tú sales o cómo tienes los planes de salir de México, la puedes contar con todos los detalles que tú quieras, que yo estoy listo aquí para escucharla completa. bueno, pues cuando a duras penas, eh, luego me mandaron a otro pueblito a estudiar en la escuela, pero vuelvo a repetir, ya era casi cuarto año, yo no sabía leer Ok. y pues los muchachos se reían de mí porque no sabía leer Ajá. y yo no podía pronunciar las palabras juntas. Entonces un profesor un día dice, tú no sabes leer, ¿verdad? Le dije, no. Y eso pues desde bien niños, yo miro que aquí ya sabe leer y escribir. Mm. Y él me dice, yo te voy a enseñar. Entonces pues a duras penas aprendí a leer. Y ¿Y eso ahí fue ya que edad? ya casi a los 14 años. Wow. Entonces, como después si uno se graduaba de la escuela, podías ir, si tenías dinero en aquellos años, estudiar la Ujú. secundaria que le llamaban. Pues ahí no había nada de eso. Entonces, pues el profesor me enseña un poquito, aprendí a leer apenas. Y ya después me graduaron. Pero me graduaron para que ya, Sí, para que saliera sí, ya ya. salgas porque pues ya no puedes estar aquí. Ok. Y de ahí me fui me recuerdo que saliendo de la escuela me fui para Baja California. Ok. Pero es Baja California pegado a California, la de Estados Unidos. Ok. Ahí se llama Tijuana, no sé si la han escuchado. Ajá, Esa ajá. es una frontera. Bien, bien hacia abajo se llama Ensenada y había un valle donde se produce el vino. Ok. Entonces llegué ahí, trabajé unos meses, me regresé para el sur, son 3 días de camino Wow. en autobús o en una guagua, como ustedes le llaman. Ajá, la guagua. Allá le dicen autobús. Entonces, después de allí, estuve unos días con mi madre y un tío mío, el único tío que tengo que ya está muy ancianito, es el único hermano de mi mamá. Mi mamá nunca tuvo hermanas ni hermanos, solamente ese, este, ese señor. Ajá. Y mi tío dice, pues, dame al muchacho para que vaya a trabajar conmigo a la Ciudad de México. Y me fui a Ciudad de México un año. Y como yo soy de un campo muy pequeño, al llegar a la Ciudad de México, pues olvídate, uno se deslumbra, Dios mío, la ciudad más ruidosa del mundo. Ah, me imagino los edificios y Ay, todas esas 22 cosas. millones viviendo ahí, imagínate, Ajá. una ciudad muy poblada. Y ahí viví un año y aprendí un poquito, pero nunca me acostumbré a la ciudad. Ok. Entonces, después del año, me regresé para Baja California nuevamente. Y después estuve 3, 4 meses, me regresé hacia el sur. Y de allí alguien dice, vámonos para Estados Unidos. Yo dije, wow, para Estados Unidos, pues, ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, Ajá. Esa no es la hay, pregunta más importante. no hay documentos, uno no puede costearse una visa. Y pues la única manera pasar allá le decimos de mojados. Ok. Sí, mojado es la persona que cruza ilegalmente. Ajá. Y te digo esto porque muchas personas, eh, yo sé que pasaron por ahí, Ujú. pero como Dios nos ha bendecido, pues ya no quieren decir eso. Yo lo digo porque yo sé que, yo sé de dónde el Señor me trajo, tú Claro. sabes. Entonces, a todo eso yo no conozco nada de Dios, nada, nada, nada. Y pues logramos, había un muchacho que él estaba acá, en el estado de Pensilvania, Ok. que él a través de los años hizo ciudadano americano. Entonces él mandaba a buscar personas y él fue donde mi papá porque era menor Mm. y le dijo a mi papá, quisiera llevarme a tu hijo. A mí me dicen siempre Almanza o Carmelo, porque mi nombre del medio es Carmelo, José Ok. Carmelo Almanza. Y dice, me quisiera llevar a Carmelo para allá. Y mi papá le dijo, wow. Entonces ahí se viene otro hermano conmigo, un hermano que ahora mismo está en México. Y nos vinimos juntos para acá. Y entonces llegamos a la frontera. Y en la frontera había tres peligros bien serios. La policía, que es muy, muy corrupta, Ajá. te quitan el dinero y no les importa. Están un grupo de personas que le dicen los cholos, que esos están ahí a tumbarte el dinero. Ellos no les importa nada tampoco, no tienen sentimientos contra nadie. Ajá. Y en el lado de acá estaba la patrulla fronteriza.
Entonces mi hermano estaba recién casado y él tenía una cadena aquí y una sortija, recién casado. Y Ajá. nos vinimos para Estados Unidos y a mi hermano lo agarraron por el cuello, le quitan la, La, sor- la la cadena cadena. y le quitan la sortija. A Wow. los demás les quitan el dinero, yo me escabullí en medio de ellos y logré escaparme. No me agarraron. Eso está brutal, todas las cosas que hay que Sí, pasar en ese medio. y tienes que correr. Lo que pasa que en aquellos años, ¿verdad? Pues yo era bien ligero para correr. Nosotros Ajá. corríamos en las montañas, ¿sabes? Teníamos condición física Ajá, bien. ajá, literal, sí, porque están todos, ahí no Sí, había ni bicicleta, me nada, imagino. nada. Entonces, pues logramos cruzar y cruzamos 22 personas. Wow. Y por momentos decían, tírense al suelo, porque anda un helicóptero. Le llaman el Mosco. Y tú Mm, sabes que de noche los ojos le brillan a las personas por la ajá. luz. Y si ve algo así que está brillando, empieza a dar vueltas ahí, llama a la patrulla fronteriza y rápido vienen las vans o las camionetas, Para ir o las guaguas, como ustedes le llaman. ajá. No le decimos camioneta, una pick-up truck es una camioneta. Y entonces ahí llegan, pero todos estábamos con el pecho así en el En el suelo y, piso ahí ajá, y los metido. ojos cerrados Ajá. y el helicóptero encima de nosotros. Pero logramos pasar. Entonces, acomodaron en una van, como en una van de la iglesia, 22 personas, Wow. pero sin asientos. Era unos así y otros así. Todo el mundo pegadito ahí con... Ahí, muchachos, sin hacer ruido. Y cuando parábamos a los muchachos a echar gasolina, no hacíamos ningún movimiento porque tú sabes, al moverse la van como que se mueve. Ajá, se venía. Y entonces hay personas pues que ya están como, eh, que son inquietas, miraban hacia Ajá. adentro y le tenían unas cortinas, cosa de que no se Ah, veía nada. sí que nadie Y viera. cuando estaban echando gasolina, todos estábamos así, sin respirar. Y cuando bajábamos así en las áreas de descanso, teníamos que parar a ir al Ajá. baño, pues bajábamos uno, bajábamos dos, pero no podíamos bajar todos porque Sí, no, entonces alguien exacto. reporta a la emigración y nos agarraban en el camino. Imagínate 22 personas yendo al baño. Sí, y así logramos llegar. Y cuando llegamos, pues, a mí me dijeron, me traían a trabajar a Las Flores. Allá dijeron a la florería, sí. Pues yo bien ilusionado. Te olvídate, va a estar allí con Sí, yo aire. dije, pues, tú sabes cómo son los supermercados aquí. Ajá. Yo dije, ahí voy a estar en el aire acondicionado, arreglando las flores ahí. Pues eso es lo que a mí me dijeron, que yo iba a venir a Ajá. trabajar. Cuando yo llego a donde se producían las flores, era un campamento, como al estilo de esa gente que los ponen a hacer trabajos forzados. Ajá. No había ni una tienda ahí, era un campamento dormíamos 9 en un cuarto, Wow. 8 o 7 en otro cuarto. Y entonces había algo que me llamó la atención. Yo de Puerto Rico no conocía nada, más que las peleas que se daban entre los mexicanos y Ajá. en el boxeo, nada más. Los escuchaba. Pero cuando llegamos ahí, pues conocí gente de Puerto Rico. De verdad. Entonces la gente de Puerto Rico vivían en unos dormitorios, los mexicanos en otra. Y yo no sabía ni para dónde agarrar. Los mismos mexicanos no me querían. Pero Pero porque... fue porque lo que pasa que cuando tú vienes en estos casos así de México y hay algunos allá establecidos en la Unión Americana, Ujú. pues en lugar de ayudarte, empiezan como Mm, tú sabes, a tirarte. sí, a darte de codo y Sí, y yo eso. era una persona que a mí no me gustaban las indirectas. O sea, vas a decirme algo, dímelo de frente, ya no Ajá. me andes, ¿sabes? Con doble cara. Eso Sí, es lo que sí, nunca, sí, nunca me gustó eso. Entonces, pues, yo tengo un problema que yo no me escondo. O sea, con educación, ajá. con educación, yo, si no me gusta algo, yo le digo, mira, esto es así. Y pues siempre he sido así. Le decía las verdades ahí. Sí, y soy muy frontal o Ajá. muy directo. Yo no escondo. Si me siento mal, le digo, me siento mal. Claro. Si estoy bien, le digo, estoy contento. Pues yo creo que uno debe ser realista, ¿verdad? Sí, Creo. yo también, yo también soy bastante así. Porque no, como que a veces los problemas se pueden resolver ahí de una vez. Claro, Y es como que, no sé, qué sé yo, son gente real, no sé. sí. Pues siempre era así. Entonces, pues llegué ahí, empecé a trabajar
y había un abanico todo el día, mano. Y las flores eran unas cebollitas y había que quitarles como el pezón seco. Ajá. Y entonces ahí me pusieron a trabajar al lado de una gente de Puerto Rico, de un muchacho que le decían Cuso. Nunca Ok. supe el nombre de él. Y nos hicimos muy buenos amigos y la gente eran de Canóvanas. Ok. Entonces me mandaron a trabajar en el grupo de la gente de Puerto Rico. Y ahí empecé a hacer amistad Con con ellos ellos. y ya los muchachos de México, traidor, decían. Pero es que ellos me atendían muy bien, Ajá. se llevaban conmigo. Y algo que te voy a decir que yo, si no como arroz, olvídate, no estoy tranquilo. Y el Ok. arroz es parte importante de mi vida. Y fue que cuando llegué de México, en México hacemos el arroz diferente. Digo, Ok. donde yo nací, claro. Ok. Allá en lugar de cocinarlo a vapor como ustedes lo cocinan, Ajá. se freía con manteca. Y yo cuidaba Ah. cabras. Mi papá tenía muchas cabras en ese tiempo y mi abuelo. Entonces, pues yo cuidaba las cabras y un día yo llegué muy cansado del trabajo, digo, de cuidar las cabras, Ajá. y agarré el arroz sin calentarlo. Y como era frito con manteca de cerdo, que era como una cucharada de mantequilla, pues así era, de Ah, esa ok. manteca blanca, no sé, no sé si se usa aquí, pero en esos años se usaba, como digo, no había o nevera, no había microondas, nada de eso, todo era Sí, al momento, había que así hacerlo en ahí. un fogón, Ajá. así al aire, con madera. Entonces, pues yo agarré la comida sin calentarla y me dio como un malestar. Ok. Me envenené más bien con el arroz y agarré una mala, Ah, eh, ya, sí, ya no te gustaba el arroz, no, ya, ya ya no no, querías que comer arroz. veía el arroz y no más nada. Me decía, ¿qué eres arroz? Nada. Y yo cuando llegué a Estados Unidos, a Nueva Jersey, Ajá. o sea, de Pensilvania me llevaron a Nueva Jersey, porque en Pensilvania, perdonando, cuando llegamos a Pensilvania no había lugar para más personas Ok. en el lugar que era de cortar hongos, los que le echan a la pizza. Ah, ya. Sí, entonces un familiar me dice, te voy a llevar a Las Flores, allá vas a trabajar. Ok, Y el sí, que de hombre, ahí que ibas a estar te brincaron para allá. sí. Y entonces cuando llego a Las Flores allá, pues la gente de Puerto Rico hacía el arroz. Y los mexicanos, vente a comer arroz. No, no quiero. Y la gente de Puerto Rico, venga a comer arroz. Le digo, no me gusta el arroz. Ya le tenía una Sí, ya le mala. tenían la espinita ahí. Y cuando yo vi cómo ellos se lo comían, y un señor me dice, venga, pruébelo. Y yo lo probé y, oye, está bien. Ya me empezó a gustar. Entonces hice un poco de dinero y me regresé a México. Ok. Esa es la parte cuando yo lo escuché que estaba hablando contigo, yo dije, ¿cómo? Sí. No puedo creer que él volvió otra vez para atrás. Pues, Porque es verdad, pasar todo eso sí, es difícil, o es bien sea, difícil. es duro, son días, ¿verdad? Sí, son días. Tardamos 22 días en el Wow. camino. Y entonces dije, yo no. O sea, era todos los días temprano Sí, trabajar, trabajando ahí, pues como sí. que no era lo que estabas Y en el buscando. invierno el trabajo escasea mucho. Ok. Ahí es donde todas las personas casi se van a otros lugares. Y dije, yo me regreso, esto no es para mí. Yo guardé un par de dólares, como dice uno, en Ajá. aquel tiempo. Me fui y al irme para allá, dicho sea de paso, junté un dinero y le hice una casa a mi mamá, Wow. una casa en bloques y cemento. Y dije, yo me voy ya, pues, y total, Sí, ya como que la misión estaba ya la casa cumplida está ya. hecha, Ajá. me regreso y pensaba hacer mi vida. Dije, me voy y me caso allá y vivo mi vida por allá. Pero hay un decir allá que la gente dice, el que toma agua de América Ajá. tiene que regresar. De verdad. Muchacho, y De- cuando regreso hacia allá, ya volviste, sí, qué bien. Los primeros días, feliz de la vida. Ujú. Como a las 3 semanas ya, ya no me hallaba, ¿verdad? Sí, sí, ya te querías Sí, quedar allá. me extrañaba el café en la mañana, los panecitos esos dulces, los bizcochos que ustedes le llaman. Ajá. Y dije, no. Y un muchacho dice, vámonos nuevamente para allá. Éramos 8 esta vez. Y digo, sí, dice, vámonos con un muchacho ahí que le dicen allá un coyote. Ajá. Y sí, dice, lleguen a Tijuana y de ahí yo los paso al otro lado. Está bien. Llegamos a Tijuana. Cuando llegamos en esa ocasión, ahí estaba la cosa bien difícil porque habían matado
de la patrulla fronteriza. Ah, sí, me imagino que estaba Oh, complicado eso. estaban reforzados. Y Mm, vuelvo a repetirte, la patrulla fronteriza no dejaba entrar a nadie. Y los otros, pues los policías ahí andando vueltas también. ajá. Había un problema serio y pasamos por otro lugar y nos regresaron. Ah, de verdad. Nos regresaron esa vez y yo había Eso que... debe ser mala mía, perdón que te Ajá. interrumpa, pero debe ser como cuando uno pierde un juego o algo, ¿sabes? Que tú, porque me dijiste que iban corriendo y qué sé yo qué, Sí, y que te cojan, es como que, ya, tengo que sí, empezar otra vez. sí. Ya habíamos cruzado Ahí viene la patrulla y a correr nuevamente hacia el lado mexicano. Ajá. Entonces Eso es verdad, que cuando tú estás como que en la frontera y si tú sales corriendo y llegas al otro lado de la frontera, ellos no te pueden hacer nada. No, ¿qué va? Aquí quizás no, pero, o sea, es que dependiendo también. Ok, Hay, un ejemplo, ¿verdad? Yo conozco muchas personas que vienen de la hermana isla de Cuba. ok, El cubano sí, si viene exiliado, cuando pisa ya territorio americano, hay una ley que ya los protege, no sé ahora. ok. Pero nosotros no, que va. Te Allá viran, ya podemos venir acá bien adentro de Estados Unidos y sí, te vuelven a nos virar. regresan. Pero entonces ya estábamos, ahí viene a él dicen la migra, ahí viene la Ajá. migra, había que correr nuevamente. Y tratamos de pasar como 3 veces, muchachos, y no podíamos ¿Eso fue una pasar. misma noche o varios días? La misma noche. Ah, Y entonces nos regresaron y en el hotel no había lugar donde uno quedarse. Y tuvimos que pagar yo me recuerdo que yo tenía un sueño y un hambre. O sea, mucha hambre porque caminé muchas calles de Tijuana. Y ahí en Tijuana, el que no sepa caminar, ahí queda porque es una ciudad muy, muy violenta. mm, Demasiado. Ahí es bien peligrosísimo andar. Y más si uno no sabe. ah, Los restaurantes cerrados y nosotros caminando ahí a medianoche, a la 1 de la mañana. wow. Fuimos al hotel, no hay cuartos. El hombre dijo, pues quédense allí en el piso. Y sin arroparse. Y hacía un frío. Era como un mes de abril. Y entonces, Eso está... y ahí como pudimos la pasamos. Entonces nos fuimos nuevamente a tratar de pasar. Y me recuerdo Mm, que ese día estaba una lluvia congelada. sí, como de granizo, sí. Sí, todos mojados. Y había un barro y el zapato, tú sabes, o sí, el zapato. Ajá. Hay zapatos que el barro cuando se pega tienes como un tacón así de Ajá, grande. ajá. Así cruzamos wow, como 10 millas Wow. por el aeropuerto de Tijuana. Porque el que nos iba a pasar nos olvidó. Ya, Sí, si no entonces, pasaron esa noche, sí, ya dijimos, olvídate. si pasamos así, pasamos, si no pasamos, pues. Entonces yo le dije, ya no tengo dinero, ya lo que me queda, pues, voy a pasar, si no paso, me regreso a trabajar en la Baja California. Ajá. Como pueda, llego allá. Porque uno mira, es algo que no te puedo explicar. Es bien, bien, uno se siente tan impotente Ajá. porque no puedes pasar. Por eso, mira, ahora yo digo, la gente de Puerto Rico tiene una bendición. Nacen aquí, no tienen que pasar, ir a otro país a sufrir nada. Ujú. Son su ciudadanía americana. Y pues Dios bendiga, ¿verdad? No es envidia, pero la verdad, Sí, sí. nadie de Latinoamérica, por más rico que sea el país, por más que, Ajá. perdonando, que uno sea patriota, ningún país de Latinoamérica tiene el privilegio que tiene la gente de Puerto Rico. Sí, Porque es aquí hay muchas islas demasiado. y ustedes son privilegiados y bendecidos por Dios de tener su ciudadanía americana desde que nacen. Literal. O sea, como que para uno, el que está acá en lo latino es como extraño. Como Sí. que porque es tan difícil y tú vas aprendiendo poco a poco. Oh, si tuvieras qué difícil es. No, yo he visto y también hay personas, tú sabes, que lo cuentan, pero yo creo que estar ahí en carne propia es horrible. Entonces yo lloraba, no de dolor, de impotencia. Ujú. Entonces tener que cruzar esos aviones ahí y metiéndonos ahí entre los aviones. Wow. Caminamos hasta que cruzamos el aeropuerto bajo una lluvia y luego ahí hay como unas laderas, unas lomas o Ajá. unos cerros, pero no tienen árboles, no tienen nada. Entonces hay un avión, todo el día una avioneta Velando que velando. nadie Entonces cuando se... venía había que tirarse Y yo me recuerdo que se nos terminó el dinero, no teníamos ya dinero para comer
yo tenía muchacho, un hambre que yo veía mira, cuando tú tienes hambre y sed, tú ves muchas alucinaciones. Ujú. Y allá había unos árboles de algarrobas, Ajá. que yo ahora en la Biblia lo leo y, ay Dios mío, yo tenía que masticar esos para mitigar el hambre, porque sabían tan mal. Sí, para tener algo en la barriga. Sí, o algo que me diera sabor. Wow. Y entonces allí luego vino una persona a buscarnos y dice, bueno, no hay cupo para todos. Y a mí me dijo, a ti te voy a meter en un lado del motor. Yo era bien flaquito, le dije, al lado del motor. Y yo dije, ay, Dios mío, tú sabes, ahí fue donde me dio miedo porque me vas a meter al lado del motor y si Ajá. con el cofre o el bonete cerrado. Sí, lo que sea que Ajá. pasara. Nosotros le decimos la cajuela o en el baúl, como ustedes le llaman, Ajá. pero es boca abajo porque tenía un agujero y pues entraba que supuestamente aire por ahí, te puedes asfixiar. Ujú. ¿Cuántas personas, ustedes ven las noticias, no se han muerto? Yeah. Muchas amistades que yo tenía se murieron Tratando de cruzar. tratando de cruzar. Wow. Se asfixiaron en una traila con el calor que hace. Yeah. O sea, yo me siento contento y privilegiado porque el Señor me cuidó, Ujú. pero muchas personas no tienen diríamos, esa oportunidad. Ajá. Y entonces cuando yo le digo a él, no, tú sabes, no me metan ahí, la verdad tenía miedo. Sí, que te fuera Tenía a miedo pasar. y yo Imagínate, mejor me Sacho. voy caminando. No, es que es la única manera. Dije, no, no. El caso fue que como quiera me metieron ahí entre los 8. Ajá. Y como yo era el más flaco, ahí veníamos como sardinas en una lata. Todo junto ahí. Pero fíjate, mira, Dios es bueno porque sin dirección y sin nada, agarramos un carro que resultó ser robado. Ajá. Pero pues como nunca supimos Sí, no nada, sabían. Ustedes se lo vendieron, normal. exactamente. Y el que nos lo vendió, dijo, pues el carro está en buenas condiciones y para cruzar a territorio americano, que ya la emigración no nos agarrará. Y esa noche me recuerdo que cayó un clase de diluvio, diría yo, de Ajá. aguacero, que pasamos exactamente por donde estaba la emigración. Y la emigración estaba ese aguacero que nos Sí, dieron pase pasen, como, olvídese. sí, olvídate, ver 8 cabezas prietas allí en el carro no molestaron. Y pasamos y llegamos a casa de un señor que supuestamente nos iba a ayudar. Pedimos dinero. Yo me recuerdo que yo le pedí dinero a mi cuñado prestado. Hoy en día es mi cuñado, en aquel tiempo era mi amigo. Ajá. Entonces después me robó la hermana, pero nada. Que es el esposo de Olga Vero. Vero Ok. lo conoce. Entonces, cuando llegamos ahí, el hombre, una vez que tenía el dinero en su mano, eran como $6,000 en ese tiempo, Ok. dijo, tienen que salirse de aquí si no les llamo la emigración. Nos botó a la calle Wow. y sin dinero y sin nada. O sea, nos robó el dinero y también nos Sí, botó de los su dejó casa. ahí tirado. Y entonces le digo a uno o sea, el compañero le digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Uno dijo, pues yo tengo un par de dólares, vamos a tratar de buscar un hotel. Y el hombre dice, sí, vengan. ¿Cuántos son? 8. No, dijo, váyanse de aquí, yo no quiero problemas. Es que eran demasiados. Demasiados. Ajá. Entonces le dije a uno, ¿tú sabes qué? Yo voy a romperle los cristales a un carro, que la migración me agarre y me tire a la frontera y de ahí me voy nuevamente a Baja California a trabajar. Ajá. Estoy muriendo de hambre, no he comido a todo eso. Y dice, pues está bien. Pero ahí un muchacho dice, oye, yo tengo un número de un mexicano que le gusta ayudar a las personas. Vamos al azar. A tratar, Pero yo ajá. digo que ya Dios estaba en el asunto porque todo iba como en Sí, una escalonada. organizándose, ajá. Sí, entonces cuando dijo, pues, lo llamó, dijo, sí, estoy como a 3 cuadras de donde ustedes Ah, están. wow, está muy bien Pero sí, cerca. y ahí cuando llegamos a la casa de él nos cocinaron. Yo me comí la carne esa que hacen los pastelillos, Ajá. la carne molida. Yo me la comí sancochada. Te digo porque es que tenía un hambre No, que, ya. O sea, como uno está a los dedos, ay, te digo una desesperación por comerme algo. Yo ya veía, yo creía que yo me moría. Es algo que no puedes ni explicar. Sí. Porque una cosa es el ayuno y otra cosa es pasar hambres. Ajá, no, porque en el ayuno tú estás tranquilo, Y Dios te estás está fortaleciendo, por eso el Ajá, ayuno. exacto. Pero ayunar a la brava así, sin conocer a Dios. Corriendo en el sol, no, eso es. Sí.
Y entonces pues ahí nos tuvo como una semana. Nos recuperamos, volvemos a pedir más dinero. Mi cuñado me vuelve a enviar dinero y ya él sí nos sacó los boletos de Los Ángeles hacia Filadelfia. Ok. Y en Filadelfia me fue a buscar mi primo. Y le dije a uno, no vuelvo a México hasta que no arregle mis documentos. Ah, me dice, eso nunca pasará. Me dijo un muchacho mexicano. Mm, Bueno, eh, ya verás que sí, eso nunca va a pasar. Eso fue abril, mayo, junio, julio, en agosto. Eh, Me dicen, vamos a la iglesia. A todo eso, pues, yo que de evangelio nada. Veía que los hermanos llegaban ahí ajá. y mira que queremos hablarte del amor de Cristo. Ay, yo le dije, ¿qué amor de Cristo? Ni qué amor de Cristo. Y me recuerdo que un señor, que él es de Yauco, un hermano, había un viejito, él era de Canóvanas, se llamaba Don Andrés. Él siempre decía, venga si vamos a lavar ropa, porque había que lavar la ropa ahí, la ropa de las camas de uno. Ok. Trabajamos en el campo y uno se ensucia tanto. Pero mi mamá me enseñó una cosa. Dice, una cosa es ser pobre y una cosa es ser puerco. Como dice, Ajá. una palabra muy fuerte, descuidado. Entonces mi mamá siempre, Esta Andrea. sí, Exacto. sí, pues mi Andrea se mamá, tiró la boricua de verdad. sí, mi mamá me dijo, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser puerco. Así que yo me De gustaba descuidado, pues. lavar tan siquiera mis sábanas. Ajá. Ya iba a empezar ya iba entrando casi a los 18 años en ese Ujú. tiempo. Y me recuerdo que este hermano, pues al encontrarme en la lavandería donde el don Andrés me dejaba, él iba a buscar la compra Ok. y yo lavaba mi ropa, la secaba y le echaba a secar la ropa de él. Ok. Cuando él venía y la doblaba, ya nos Sí, ya íbamos al estaba lista campamento, para. sí. Y no me cobraba, me llevaba gratis a lavar ropa y a la misma vez, pues, le velaba su ropa a él, como Ajá. dice uno. Y ese hermano me lo encontraba ahí lavando, se llama Luis Rivera. Ok. Y él, mira, varón, que en aquel tiempo, pues, yo levantaba pesas, yo estaba bien fuerte, tú sabes, trabajaba en la finca. Ajá. Yo soy bajito, pero yo echaba fuerzas con los muchachos. Había unos muchachos de Canóvana bien grandes y fuertes. Pues había que tirar unos mazos de flores, o sea, un montón de flores hacia un carro alto. Ajá. Ellos decían, tú no puedes. Y cuando yo los tiraba, decían, oye, porque alguna vez pues no es la fuerza, es saber. Ajá, sí, Ajá. la maña, como Sí, dicen. entonces él me decía, no, que Cristo te ama. Y yo le dije, mira, déjame aquí tranquilo. No quiero saber que yo no sé quién es Cristo ni nada. Ajá. Déjame quieto. Yo lo que sé es adorar a los ídolos o las estatuas. Déjame tranquilo a mí. Y tanto insistía un día que lo agarré, me recuerdo, lo agarré así por aquí y lo levanté así y le dije, si me sigues hablando te voy a meter a la secadora. Y él, óyeme, y ahora me dice, varón, tan cruel que eras conmigo y mira ahora eres un ministro. Y bueno, es que recuérdate, pero no le hablaba malo ni nada, Ajá, solamente me ajá. molestaba que me estuviera hablando. Yo tenía mi religión, claro, Exacto. no quería saber nada Sí, de más ninguno. sí, porque eso fue lo que me enseñaron. Y no juzgo, tú sabes, a las personas que crean, ni los condeno, porque yo los entiendo, Claro. yo salí también de ahí. Por eso ahora, ya de pastor, pues es la vida, tú ves la vida muy diferente. Ujú. Y así seguí hasta que un día los hermanos de Canóvanas me dicen, vamos a la iglesia. Y yo dije, a la iglesia, bueno, pues vamos. Pero, como te digo, yo fui Sí, para porque acompañar. el hijo de don Inés se llamaba Inés este, ah, Mendoza. Ok. Él le decían Papo, era un muchacho bien, como un poquito más alto que tú, pero bien fuerte. Él Ah, pero alzaba ya no era pesa, como yo. pero en estatura, en estatura. Él se llamaba José Luis, pero le decíamos a Papo. Y Papo y yo hicimos una gran amistad. Él iba a la iglesia, él me hablaba, mira, me decía, Almanza, Dios te ama. Papo decía, no me hables, vamos a alzar pesas, vamos a alzar pesas. Pero me hablaba y pues le agarré un cariño y un respeto. Ujú. Y era bien fuerte él. Entonces cuando los otros muchachos venían como a molestarme, él les decía, él me decía México también, dejen a México quieto. Y nos fuimos a la iglesia y algo que te digo nunca se me olvida. Cuando entro a la iglesia, decía
la palabra santidad a Jehová, Mm. pero no había ninguna imagen. Y cuando yo entro, algo que siempre, eso nunca se me ha olvidado de mi vida y ni se me va a olvidar jamás, es que yo entré y había unas ancianas tocando la pandereta Ajá. con una alegría y un gozo. Y yo dije, perdonando, ¿verdad? Que no se ofenda a nadie. Yo Ajá. dije, estas viejas cayéndose en cantos, o sea, en pedazos ya. Ajá. Y mira qué alegría tienen y yo lleno de vida y, ¿sabes? Ajá. Tan amargado de la vida porque tenía como una ira, Claro. un coraje, porque aparte de mis padres, yo no tenía coraje con mis padres. Mis padres nunca me abrazaron, pero no tuvieron el tiempo tampoco. Pero Mm. pues, me dieron, yo nunca vi a mi padre tomar ni, ni, ni que sea, ni que llegara borracho a casa. Ah. Si él lo haría ya a escondidas, nunca lo vi. Pero uno de mis hermanos pues me golpeaba mucho. Entonces yo agarré tanto rencor con mi hermano y tanta ira que lo tenía allí almacenado. Y todo eso como que es como un cáncer que te está comiendo. Ah. Cuando tú no sabes perdonar, pues ¿qué vas a ver uno perdonar si no tienes el amor de Dios? Claro. Eso se va carcomiendo ahí. Pero cuando yo llego y digo, estas señoras cayéndose en cantos, ¿verdad? O pedazos. Y mira qué alegría, yo lleno de vida y con esta amargura. Y yo siempre digo, yo no tapo el cielo con la mano. Yo cuando fui, eh, yo pues, uno es joven, tú sabes. Y Mm. claro, yo dije, wow, qué muchachas tan bonitas, con su pelo bien largo. Y usted sabe que en muchas iglesias, cuando el Espíritu de Dios agarra a las personas que danzan y el Ajá. pelo, yo esquivaba. Es todo el pelo de la Tú muchacha. sabes, y hay personas que si no estás pendiente y te hacen así con las manos, Ajá. yo esquivaba los manotazos y el pelo así. Ustedes le dicen pinches, nosotros le decimos las hebillas. Ajá. Porque Ajá. si, no todos, pero hay personas que si son de México y te lo dices pinche, pues es una palabra ofensiva. Ajá. O sea, no se debe de decir. A algunas personas les molesta. Entonces yo donde estoy pastoreando tengo que explicar la situación. Ajá. Y cuando yo vi, dije, wow, mire estas señoras. Y pues claro, y me dijeron, cuando el pastor es, mira que me recuerdo del pastor, el primer mensaje que escuché decía que si uno no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Ese fue el mensaje que yo escuché. Wow. Y, y como te digo, y me senté ahí por educación, Ujú. pero las ganas mías eran de irme de ahí. Pero al final dijeron, vamos a orar. Vente, Papo me dice, vente con nosotros. Pero me agarraron de la mano, oraron y pues yo sentí algo muy bonito, Ajá. pero no sabía qué era. Y así me fui. Me dijeron, ¿vuelves a la iglesia? Y pues claro, yo vi a la hija del pastor, que era una muchacha bien bonita. Yo dije, claro que sí, yo vuelvo. Nos vemos aquí tempranito. Sí, pero yo dije dentro de mí, nah, yo no vuelvo. O sea, me dio como, Ajá. yo ahí no encuentro sentido. Pues yo iba a la iglesia católica y allá era muy diferente. Ajá. Allá me daba con el puño en el pecho, leía el rosario, Ajá. muy diferente. Pues eso me enseñaron, ¿verdad? Eso es lo que Sí, eso aprendí. era lo que hacía. Sí. Entonces cuando la segunda vez me dicen, vamos a la iglesia, le dije, no, no voy hoy, tengo algo que hacer. Nada, excusa para no ir. Ajá. Pero un ancianito del pueblo de Río Piedras, hermano Luisito, me dice, venga si vamos a mi iglesia. Yo le dije, ¿a cuál iglesia? A la iglesia evangélica. Dije, y es que allí no hay santos para yo Ajá. adorarlos. Me dijo, no se preocupe, que allí hay uno bien grande. Pues me dijo, y hay muchachas allí. Oh, sí, me dijo. Pues vamos para allá. Entonces en ese día yo, como le digo, me llevé una camisa que tenía puras palabras obscenas en mi espalda. Uy. Y así bien apretada. Y como te digo, tú sabes que uno de joven se cree que es la Ajá. maravilla del mundo. Y cuando yo llego ahí, me senté en la parte de atrás, en una silla, con un aborrecimiento encima. Muchacho, yo no me reía con nadie. Y, y hace años no lloraba. Y yo me recuerdo que esa tarde, la hija de la pastora me dice, ¿tú sabes lo que dice esa camiseta? Le dije, no sé, ni me importa. Digo, pues si no te importa, ¿por qué la usas? Digo, Mm. pues porque sí. En otras palabras, no me importa. Ajá. No me importa. Esa era mi actitud. Y me recuerdo que ella empezó a predicar y terminó de predicar. Lo único que me recuerdo, ahí sí no me recuerdo del mensaje, pues estaba tan
ay, no sé, tan desilusionado de la vida Ajá. que no tenía pensamientos buenos tampoco. Y lo único que me recuerdo fue que ella dijo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana puede ser muy tarde. Y ahí como que eso me penetró hasta el alma. Y me quedé sentado, cerré los ojos. No sé qué pasó. Yo sentí que algo me impulsaba a ir al frente, algo me aguantaba, pero nadie, ningún ser humano me empujó ni me dijo Ujú. nada. Pues no sé ni cómo estaba al frente llorando con mis brazos, Sí, algo ¿verdad? que nunca tú habías experimentado. Nunca, nunca. Y sí sentí como cuando alguien, tú sabes, cuando alguien, tú trabajas como cortando madera y quemas la madera y el carbón ese te llena todo de algo. Ajá, como el residuo de eso. Sí, así yo me sentía cuando el agua te empieza a limpiar. Mm. Sentía, ay, una cosa tan especial. Empecé a llorar y mientras lloraba, como que Sí, vas esa limpiándote. amargura, esa soledad, esa tristeza que yo cargaba se fue, se empezó a desaparecer. Y yo no digo que no, ¿cómo te diría? Yo tuve oportunidad de hacer las cosas bien malas Claro. en la vida. Cuando vivía allá, nadie me llamaba la atención. Ujú. Yo era dueño, se puede decir, de mi destino. Y muchas veces vinieron los muchachos, mira, si trabajas así, pues Claro. tienes dinero en abundancia. Y una vez, no sé lo que son drogas, no sé lo que es el alcohol, porque yo tenía personas que eran alcoholizadas, Ujú. botaban coágulos de sangre cuando el hígado ya está, el alcohol lo ha dañado. Ajá. Así, yo los veía ahí retorcerse y todo. Wow. Los que usaban cosas, eh, narcóticos, como le llaman. Ajá. Nada me llamó la atención, porque una vez sí, me iba a hacer un tatuaje en un brazo. Ajá. Me dijo uno, piénsalo bien, no era cristiano. Dijo, una vez que te hagas eso no va a desaparecer. Y no era nada malo, era un perrito aquí, una Ajá. cabeza de perrito en el músculo. Y le dije, no, no, no. Entonces, pero él me dijo muy claro, si lo vas a hacer, yo lo hago, me dijo, pero yo no quisiera. Él me, lo que pasa es que yo fui un muchacho de mente muy sana. Ajá. No conocía al Señor, pero yo nunca, los bailes nunca me llamaron la atención. Mm. Estar rodeado de gente así nunca me llamó la atención. Por eso la gente dice, ahora en el Evangelio es muy diferente, porque Dios cambia todo, tú sabes. Pero Mm. yo nunca fui una persona pública, de que nunca me gustó ni los bailes, nada. Las muchachas allá cuando decían, vamos a bailar, no, es que ni bailar sé, o sea, no, nunca me atrevía. Pues ¿Y era, cómo llegaste al pastorado? ¿Cómo alguien pasa de no conocer a Dios a que Dios lo pueda limpiar por completo y después ser pastor? pues cuando, ¿verdad? Esa vez que me convertí, como te digo, el Señor sanó mi corazón, Mm. el coraje, la angustia, el odio que sentía contra mi hermano. Dios me permitió ir a México, porque a todo eso, ¿verdad? Cuando ya me convertí, un día estamos en el campamento, entonces me fueron a buscar unos hermanos que eran de Peñuelas. Ah, Ahí conocí unos hermanos, unos jóvenes de la iglesia, y vamos a llevarnos, decían, a Almanza con nosotros, porque la migración había llegado al campamento donde estaba primero, y ok. habían, todo el mundo parecía conejos corriendo o venados por el monte, y ellos me llevaron para allá, y entonces yo dije, Señor, ayúdame a arreglar mis documentos, y ahí Mm. salió una ley que firmó el presidente, ya él murió el presidente Ronald Reagan, que si tú trabajabas en el campamento, en el campo, en el farmer, como le llaman allá, llevaras una carta si nunca habías tenido problemas. Yo, gracias a Dios, nunca tuve problemas de nada. Nunca me agarraron o me cogieron en la para coger. No se puede decir en México. Ok. O sea, cuando me agarraron, Ah, eh, nunca me agarraron la inmigración, ok. nunca me, Si ¿cómo se? no, tu Nunca me, expediente estaba limpio. exactamente.
¿Sabe que algunas personas los cogen o los agarran? Yo puedo decir eso porque yo ya entiendo. Ah, Los agarran y como que los fichan, que le llaman. ajá, ajá, Si yo no ya, tenía ya. nada de eso. Pues cuando llegó esa carta, rapidito me arreglaron mis documentos. Sin, sin ofender a nadie, sin engañar a nadie y sin tener que mentirle a nadie. Sí, te dieron los documentos Sí, ahí porque el Señor completamente. me dijo, yo te traje aquí y aquí yo te voy a bendecir. Wow. Cuando comencé en el Evangelio. Y eso fue lo que me ayudó a tener mi fe en el Señor. Entonces, ya cuando me llegan esa carta, pues un día el que fue el presidente del concilio, Alfa y Omega, fue a predicar a esa iglesia, era una misión, y me dijo, ¿cómo está? Le dije, bien. Él me miró y me dijo, ¿le gustaría estudiar instituto? Le dije, sí, claro. Imagínate quién no. Ujú, Y él me lleva, dice, pues llené la aplicación y el principal del instituto me dice, no, tus grados académicos no cualifican, no tengo high school, no tengo nada de ah, esas wow. cosas. Yo dije, pues está bien, pues como que eso me desilusionó un poquito, pero dije, pues. Y el presidente le dijo, no, yo respondo por él, yo le firmo la aplicación. Y él me firmó la aplicación, luego cuando empecé a estudiar me hizo obrero del Ajá. concilio y él fue el que me ayudó. Entonces, si hoy en día, después al tiempo, ¿verdad? Caminando así un poco, en el Evangelio empecé a sentir como un dolor por el necesitado Ujú, y una angustia por aquel que no tiene a Dios, porque vivir sin Dios es lo peor. ujú. Entonces ahora mismo, el 19 de agosto, yo voy a cumplir 40 años Wow. que le sirvo al Señor y voy a cumplir 26 años que empecé el pastorado. Pero antes del pastorado, pues yo me veía predicándole a las personas y sentía una pasión y una pasión por predicar. Es algo que tú no lo puedes describir. Ujú. Me encantaba el deporte, pero esto era más grande que el deporte. Y era algo inexplicable. Y entonces ahí el Señor empezó A trabajar contigo. a trabajar conmigo. Y yo decía, Señor, pues no sabía orar, no sabía ayunar. Ujú. Empecé a orar, empecé a ayunar. Yo no tuve el privilegio que mucha gente tiene. Yo le digo a muchos hermanos de la iglesia que pastoreo, ustedes tienen un privilegio. Yo me bajo a su nivel y me siento al lado de ustedes y Claro. les digo, ¿qué necesitan? Yo no tuve ese privilegio. A mí me crearon ahí, Ah, tuve que aprender y nunca, yo no sé lo que es tener un hermano carnal, un tío, un familiar donde ujú. tú puedas llegar, mira tío, me siento así, nada. O sea, siempre he tenido que va desde abajo. Y cuando he pasado pruebas difíciles en mi vida, pues algunas veces necesitas como un familiar tuyo Claro. que diga, mira, llora aquí, mano, que yo te entiendo. Exacto. Nada, 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 nada. En mi casa Wow. nadie le sirve al Señor. Ujú. Todos Sí, tenía que irte de rodillas, me punto. No bombardean. había nada más. Y eso pues como que me ayudó a depender más de Dios. Y yo digo Claro. que fue el Señor el que obró en mi vida. Porque si hubiera sido un hermano, a lo mejor lo hago tú sabes, porque me están como. Ajá, Pero sí, fue sí, Dios el que trató empujando. directamente conmigo. Claro. Por eso yo le tengo prohibido a los hermanos donde pastoreo. No puedes obligar a nadie. Ujú. Esto tiene que ser voluntario. Porque cuando es Dios, no te vas a regresar atrás. Cuando es Ya. la gente que los empuja, por darle, tú Estoy sabes, 100% de acuerdo con eso. exactamente. Entonces yo siempre he creído eso. Y Dios empezó a tratar conmigo. Y yo, Señor, yo quisiera ser un misionero. Porque siempre el nombre tuyo, Ana y él. Anayel, mira, yo siempre he dicho que yo sé lo que es dormir en una cama, Ujú. una king size como le llaman, Ah, una cama de agua buena y sé lo que es dormirme en una piedra. Yo no me avergüenzo de decir eso. ujú, Yo sé lo que es comerme un buen bistec con tostones y ujú. sé lo que es comerme una tortilla dura sin nada. Sé lo que es beberme un buen jugo de parcha y sé lo que es tomarme un agua más caliente que la sopa, que yo no tengo problemas en eso, tú sabes. Ujú. A mí eso nunca me ha. Yo le dije, Señor, yo quiero ser misionero, ser evangelista,
Pero pastor nunca, yo vi al pastor sufrir. Claro. Mi pastor es del pueblo de Ajuntas, el que me instruyó. Yo lo vi llorar, yo dije, yo nunca quiero ser pastor. Pero un día, pues orando, Dios va, el que es músico va a ser músico, Ujú. que va a ser misionero va a ser misionero. Y el Señor fue empecé a ayudar a mi pastor, a representarlo en algunos cultos, no era el copastor. Empecé a como a juntarme con gente que estaban en el pastorado. Y Ah, eso como que empezó a llamarme la atención. Y poco a poco, entonces, pues al tiempo, en el 1997, 19 de agosto del 1997, me ungieron como como pastor. pastor. Y ahí, pues, Vero era una nena todavía pequeña, Elisamar, y empecé en el estado de Kansas, en un pueblo que se llamaba Leoti. Y ahí pastoreé casi 5 años. De ahí nos regresamos para una ciudad de Nueva Jersey que se llama Camden, cerca de Filadelfia. Y pues allí estuve 5 años pastoreando y ahí pasamos pues Muchas cosas. situaciones difíciles, pero Dios nos ayudó y después de ahí, un día me recuerdo que llego al pueblo donde estoy ahora y yo dije, aquí yo no vengo dice el puertorriqueño, ni a buscar pesetas. Y entonces yo me recuerdo, es algo que todavía no lo puedo explicar. Pasé de largo frente a la iglesia. Llegué a donde termina la callecita, que es una vía del tren. Ay, Le tienes que darle a la derecha, porque no hay, ahí está la vía del tren, no puedes pasar por ahí, y a la izquierda tampoco puedes. Entonces algo me aguantó el carro, me dio como cuando alguien te vira el guía, ajá, yo digo la manejadera, ajá. y me regresó, y el carro cuando vengo a ver, estoy estacionado frente a la iglesia. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Vuelvo a irme. Digo, esto es algo que no Mm, puedo explicarte. ajá. Nuevamente el carro frente a la iglesia. Y yo empecé hay gente que dice, no lo creo. Bueno, yo sé cuando Dios le habla a uno. Ujú. Yo sentí la voz del Señor cuando me dijo, aquí es donde te quiero. Yo dije, Señor, el que era presbítero en ese tiempo me dijo, ¿qué vas a hacer? Y bueno, pues deme unos meses. Dijo, bueno, tienes que decidirte. Y yo, pues, Señor, es aquí, es aquí. Y pues, amén, Señor, donde tú digas, ¿qué voy a Ajá. hacer yo? Pero yo me hice el loco, como que se hace uno el loco. Y en ese tiempo muere mi papá. Regresé a México. Estuve allá, pues, cuando yo llegué, ya en ese tiempo estaba Vero y Elisamar conmigo. Y traté de regresarlas hacia Puerto Rico, pero el boleto o el pasaje era demasiado de alto. Y pues tengo que esperar los días que ellas estén y después que ellas se vayan a Puerto Rico, Mm. yo, ¿verdad? Arranco hacia México. Y a todo esto, cuando regresé de México, me dijeron, mira, ¿qué vas a hacer? Y todavía no son los meses que yo le dije, no, ¿eso es ahora mismo o nada? Yo dije, bueno, Señor, despedirse de una congregación que tú has llorado con ellos es Ujú. bien difícil. Y era la segunda vez. Me despedí de los hermanos en Kansas. Ellos lloraron, hicieron no sé si Vero se acuerda, una fila para despedirnos. Mm. El principal de la escuela no quería que nos fuéramos. Imagínate, un hombre que no es cristiano no quería que porque a pesar de que era pastor, pues también trabajaba en la escuela. Y los niños de la escuela estaban muy contentos. Claro. Hablaban mucho con los padres de que yo los trataba muy bien, no como los demás. Entonces, ayudaba a la comunidad también allá en el cuartel de la policía. El sheriff era muy amigo mío y el que le asistía también. No querían que nos viéramos, pero pues era el plan del Señor. Ujú. Y dije, pues Señor, trae un pastor que la iglesia lo acepte y los hermanos entiendan pues que esto es tu voluntad. Fue bien duro, los abracé, vino un pastor, un gran siervo del Señor, de él era de Río Piedras, y de ahí salí al pastorado donde estoy ahora. Ahora voy para 19 años. Wow, vaya. Y entonces, pues ahí hemos visto, Hay, eh, hay algo que a mí me gusta mucho de usted y me llama la atención y yo creo que por eso me imagino muchas personas hacen clic con su persona, con usted y es que usted no, es de las personas que no le importa como que cómo la gente llegue
o cómo la gente esté vestida, o cómo No, lo no, para importante, nada. ¿verdad? Su corazón y No, lo que no, amen para a Dios. nada. Porque yo no soy mayor que Dios. O sea, ese es un problema del ser humano. El ser humano tiende siempre a juzgar Ujú. y a condenar y a señalar. No, yo digo, mira, en la iglesia hay gente, habemos gente de toda. Yo les sirvo a Dios porque solamente Él es el, como dice Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie Ujú. va al Padre a través de Él. Y te digo, yo sé que Dios cura las heridas. Perdonando antes del pastorado, yo entiendo a la juventud y me da dolor y tristeza verlos. Yo trabajé 5 años sin fines de lucro, gratuitamente en una prisión federal de máxima seguridad. Allí yo trabajé con los presos. Había que pasar unas puertas, Ah, me muchacho, imagino. como 5 o 6 puertas de hierro, de barrotes, bien adentro para yo poder Wow. llegar ahí donde ellos se reunían. Y ahí había muchos, muchos jóvenes. Y la mayoría, te digo que eran hijos de pastor. Wow. Y yo siempre digo esto, usted es hijo de pastor Ujú. y Vero es hija de pastor. Y yo puedo decir que ella puede decir, eh, el pastor, la queja de ellos o el argumento de ellos era, por eso yo nunca quería ser pastor, porque uno puede ser pastor en la iglesia, Ujú. pero en la casa eres el padre de los hijos. Claro. Y si tú en la iglesia era una cosa y en la casa otra, eso es duro. ¿Y sabes qué me decían ellos? Decían, yo estoy aquí porque papi siempre atendió la iglesia, nunca nos dio tiempo a nosotros. O papi en la iglesia era un amor, pero con nosotros era diferente. Y por eso yo digo, aquí está Vero. Vero el tiempo que vivió conmigo, ella puede decir si en la casa yo la maltrataba. Ujú. Yo siempre le digo, después de Dios está la esposa de uno, que es la que puede decir quién es uno Ujú. en la iglesia y quién es uno en la casa. Y yo digo, en la casa, pues vuelvo a repetir, yo soy un hombre lleno de faltas y de Claro. defectos, pero tengo que amar a mis hijas. En la casa no soy el pastor, en la casa soy el papá de mis hijas. Y en la casa soy el esposo. Y con los muchachos, pues soy el pastor en el altar, pero allá soy su amigo, Ujú. soy un hermano lleno de faltas que cuando necesitan. Y eso me ha ayudado a mí a entender a mucha gente. En la iglesia llegan gente de toda. Llegan gente con una niñez traumatizada, con un hogar roto. Entonces llegan personas pues con otras, eh, vamos a decir, con otras creencias, con otros sentimientos Ujú. antibíblicos. Yo los abrazo. La iglesia es para todos. Hay personas que dicen, no, si no eres como yo, no entras. No, no, la iglesia es una clínica que es para gente enferma. Todos llegamos enfermos del alma, unos de una manera, otros de otra. Y yo siempre he visto eso, pero qué bueno que me pregunta eso, porque en el pastorado yo he visto mucha, mucha discriminación. Con los mismos de la misma isla, unos con otros o con otras nacionalidades. Ajá. Y en el Señor no debe de haber eso. En el Señor somos un cuerpo nada más. ¿Sabe? Unos tienen el privilegio de haber estudiado mucho, otros no tienen el privilegio de haber estudiado. Pero en medio de todo, pues fíjate, le doy gracias a Dios que cuando empecé a estudiar en el instituto aprendí a leer bien. Y ahí le doy gracias a Dios que me gradué en el 1987 en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, siendo un joven. Y ahí empecé, pero bien difícil, bien Literal. No, difícil. y me encanta porque, o sea, tenía como 14 años y todavía no sabía leer y eso. Y termina aprendiendo a leer bien en el instituto, o sea, aprendiendo Sí, Biblia y eso, en verdad, o sea, me quedé callado un tiempo, pero es que estoy escuchando y analizando todo lo que sí. estás diciendo porque es increíble, de verdad. Daría, si un muchacho lo dice hoy en día, daría vergüenza. Ya estos años sí no sabía leer, Ajá, pero eso fue lo que pasó. claro. Entonces, cuando vine a leer bien, así claro, fue cuando vine al Evangelio, que empecé a leer la palabra del Señor. Te digo, soy de una persona de académicamente muy, muy bajo nivel, Mm. pero Dios me ha dado el privilegio de estar con cantantes famosos, con el hermano Harry Maldonado. Ajá. Yo compartí allá en la ciudad
de Passaic. Él estuvo predicando allá. Él ha ido a Filadelfia a una estación de radio que se llama Radio Salvación. He estado, yo no sé si lo conocerán o lo han escuchado mencionar, el hermano José Ferrer, Sí. sí, el hermano César Pérez, que él nos predicó allá en la iglesia de donde yo estaba perseverando. Eh, ¿Quién más? El hermano David, ah, David, que él era David Ávila, que él era, que cantaba el ticket hace años. Compartí con él en la ciudad de Newark. O sea, el Señor me ha permitido, conozco hermanos pastores aquí en Puerto Rico que son tremendos. Cuando el hermano Ávila vivía, él una vez fue a la ciudad de Bailan. Dios me permitió, me dio el privilegio de, ¿verdad? De saludarlo, de compartir un poquito con él en el culto. También con el hermano Arellana, que él es de Chile. Roberto Arellana, que andaba con él. Muchas personas que así, con Vicente, el de Nación Santa, cuando he venido Eso estoy loco de traerlo acá. Sí, a la Plaza del Mercado en Río Piedras. Ajá. Todos los años se iba ahí a buscar camisas de Puerto Rico para llevarlas allá. Y siempre cuando venía, compartía con él ahí. Él siempre estaba vendiendo CDs. Compartía con él, desayunamos con él también. Personas muy preparadas en el evangelio. Y antes yo tenía un complejo muy, muy feo, o sea, muy serio. Yo decía, wow, juntarse uno, pero todos somos iguales. Por eso dije unos más preparados, otros menos, pero ante Dios todos somos iguales. Y ese complejo, pues como gracias a Dios y a mis hijas, especialmente a Vero, que se me ha ido, tú sabes. Te ayudo. Y por eso algunas veces pues quizás no me sé expresar, ¿verdad? Como no quisiera. Porque, pero trato. No, pero para mí, o sea, desde mi perspectiva yo lo escucho súper elocuente y bien, gracias. Pero hay una pregunta que yo siempre hago y ya sé que llevamos 1 hora y pico, ya me están regañando de allá. Pero hay una pregunta que yo siempre hago y no quiero dejar de preguntarla. Y es, si mañana fuera tu muerte, ¿cuál sería tu consejo para nosotros hoy? Que sigamos mirando al Señor y confiando en las promesas de Dios. Porque el fin de todo esto es temer a Dios y guardar sus mandamientos, como dice Eclesiastés. Pero no hay nada mejor, que servirle a Dios. El deporte es temporero, la riqueza es temporera, la fama es temporera. Todo es temporero, pero lo de Dios es eterno. En subidas y en bajadas, hay veces que nos desanimamos, pero en todo eso, siempre, pues al final, hay una esperanza y una promesa de vida eterna, y es lo más importante. Yo no puedo añadirle a eso ni quitarle, porque si no lo daño. Pero pastor, gracias de verdad por llegar acá, No, gracias contar a la ti. historia y yo sé que van a haber muchos comentarios aquí abajo. Sí. Y tú sabes, la recortamos porque pues es... No, estamos 2 días aquí fácil sí, hablando. pero yo trabajaba en un campo. Humildemente, yo ganaba $3.35 la hora, no lo niego. Y siempre mi pastor me dijo, del campo al altar o al púlpito. Y eso lo hace Dios, porque por mí nunca hubiera querido ser un pastor. Por mí no. Lo mío era predicar y quedarme en la iglesia, pero porque veo, tu papá es pastor y yo sé que el pastor algunas veces llora, pero todo eso nos ayuda a aconsejar a los muchachos. Y yo sé que cuando empieces el pastorado llenamente, recuérdate, el pastorado pasa por momentos, es como una ola. Hay veces que estamos así, hay veces que estamos aquí, o nos sentimos así, pero Dios, algo tiene la palabra del Señor, que el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea que aunque venga lo que venga, Él nunca nos desampara, ni nos deja solos, ni te va a dejar solo, ni a ti, ni a nadie. Así que gracias mi gente por estar con nosotros. Recuerden darle a like, darle a la campanita, comentar en esto, que si usted no comenta y llegó hasta acá abajo, yo no sé qué está pensando. Y suscribirse a nosotros. Gracias Almanza por estar con nosotros Gracias acá. De a verdad ti. que es un privilegio poder tenerlo acá en el canal y que esto literalmente se quede guardado para siempre
No, el en, privilegio ha sido en el mío y internet. créeme que bien contento y bien agradecido. Gracias por ese gesto de amabilidad hacia mi persona y Claro. hacia mi hija. No, no, mucho respeto siempre, muchos abrazos a ti, a su familia, a sus hijas. Las queremos un montón. Vero fue mi prima postiza en las hay. Y te llevo en mi corazón ahora a ti Sí, también, sí, ¿oíste? no, gracias de verdad Que y te gracias acompañe. porque lo dijiste la otra vez que orabas por la iglesia y por nosotros y eso vale demasiado, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Sí, claro que sí. Así que gracias mi gente por estar acá y ya ustedes saben, nos vemos en la próxima. Gracias.